Y quiero profundizar lo que les contaba en el editorial de este trabajo, Detección Precoz de Malnutrición, una experiencia de epidemiología comunitaria en barrios vulnerables de la Argentina, el informe nacional preliminar del primer semestre de 2019, con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y Barrios de Pie. Y para ello estamos comunicados con Silvia Saravia, que es coordinadora de Barrios de Pie. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Aquí Pablo Caruso, Cintia Taviene y todo el equipo de Volver a las Fuentes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, una forma casi protocolar de decir buen día, porque Tal cuando cual. uno se sumerge en este trabajo que han hecho desde mi punto de vista, con mucha rigurosidad, uno puede ver cómo corresponde en este tipo de análisis la ficha técnica del relevamiento, de talla, de peso, de este indicador barrial de situación nutricional nacional, y daba cuenta recién en el editorial de algunos de los casos, pero ahora quisiera desagregar la información, porque contaba los lactantes de 0 a 2 años, que el 30% prácticamente presenta malnutrición según la variable de peso, edad y talla edad. Pero cuando ustedes hicieron este trabajo en 14 provincias, por ejemplo, veo que en Salta hay un riesgo de baja talla directamente del 16,42%, es decir, de riesgos de que tengan la talla más pequeña de lo que deberían por falta de alimentos. Sí, son datos que son alarmantes porque en general, por ejemplo, el de baja talla es un dato que habla de cuando pasan varios años en una situación de malnutrición. Y no son datos sencillos de revertir. Hay otros que pueden revertirse más rápidamente según cómo se aborde el tema. Y nosotros observamos en varias provincias que en algunos casos, cuando hay alguna política pública al respecto, hay mejoras en los indicadores. Por eso lo hacemos cada 6 meses y vamos evaluando cómo impacta las situaciones de corto plazo también, porque tienen impacto. Es posible ir revirtiendo estos datos. De hecho, Salta es uno de los ejemplos donde los datos eran mucho peores y se desarrolló una política donde se fueron revirtiendo algunos de esos datos, pero el problema es un problema más general, ¿no? O sea, hay una dificultad importante respecto de cómo abordamos la alimentación, y más en los sectores más empobrecidos. Creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con un proyecto de país, ¿no? De qué tipo de alimentos consumimos, producimos, y después la accesibilidad. Hay un sector de la población que hoy comprar un yogur es un artículo de lujo. Vayamos a ese punto, Silvia, de pensar en el más adelante, dado que hace unos minutos repasé con bastante detalle el informe, y lo que vos estás diciendo, por un lado hay una especie de condena, ¿no? Porque estamos hablando de 0 a 2 años. Digo, depende del lugar en el que nazcas, podés tener una casi condena si es que no lo revertís con políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son esas políticas públicas que deberían modificarse, o qué es lo que se podría hacer ahora mismo? Mira, hay algunas cuestiones que tienen que ver con valorar la lactancia materna, ¿no? Estamos hablando de 0 a 2 años. La alimentación de las mamás también es otro tema importante. Y en esto mete la pata o la cola, como digamos, la industria de alimentos, porque aconseja leches maternizadas, aconseja una serie de medidas que no son las mejores para la salud de nuestros niños y niñas. Y por otro lado hay una desprotección de la situación de las mamás, porque hacemos eje en niños y niñas, y qué pasa con las adultas en posibilidad de poder tener un niño, ¿no? Entonces me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con abordar este sector, y con un mensaje muy claro, de que, por ejemplo, a los niños y niñas no hay que darle gaseosas, la posibilidad de la provisión del agua segura, de que hoy lo que nosotros encontramos, y por eso encontramos estos datos alarmantes de sobrepeso en 0 a 2 años, que tiene que ver también con que esos niños comparten la comida de los adultos. Antes había una preparación de la comida particular para los niños. Bueno, hoy eso está también por el deterioro económico, porque hacer una comida diferenciada es
complejo, pero también hay una cuestión de que nos venden que es más sano o que nos dicen o no nos alertan, ¿no?, sobre el impacto negativo en la salud de algunos alimentos. Hay alimentos muy promocionados como alimentos saludables que realmente para la salud no lo son. ¿Cómo cuáles, Silvia? Perdón, Pablo, te pregunto ahora. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles te preguntaba? Y algunos alimentos, algunos productos lácteos que no sé si se pueden decir marcas, ¿no? Decílos. Pero, no, el Danonino, por ejemplo, claro. ¿no? Es prácticamente no debería promocionarse un alimento como ese en las primeras edades, o determinadas leches maternizadas que se dicen, bueno, es para niños de 6 meses. La verdad que es una barbaridad. Debiera ser una excepción tener que dar ese tipo de alimentos y no una regla. Claro. Y a contracara de eso, el consumo de los alimentos frescos, de las frutas, no tiene la prensa que tienen estos alimentos que tiene que ver con un negocio de la industria alimenticia. Entonces, hay algunas cuestiones de estas que si no se toman como política de Estado respecto de los mensajes, respecto de las alertas, porque hay que poner alertas en determinados alimentos, y la posibilidad de acceso, porque estos datos, recientemente el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, publicó un informe, una encuesta de niños, niñas y adolescentes muy interesante para leer también. Fue la semana pasada, lo que pasa es que no tuvo mucha prensa, pero da datos muy similares a los que estamos mostrando nosotros. La diferencia es que, bueno, ellos lo elaboran como una muestra, son indicadores válidos, ¿no?, para diseñar políticas públicas. En el caso del trabajo que nosotros hacemos, tiene el valor de que es el contacto cotidiano con esas familias y el conocer cada historia, ¿no?, atrás de por qué se llega a esta situación. Silvia, te quiero hacer una preguntita muy concreta. Sí. Uno tiene registro de que de las primeras cosas que hizo el gobierno de Cambiemos cuando cuando ganó las elecciones y asumió, es desmantelar un trabajo territorial que se había hecho desde el Ministerio de Salud, pero que era interdisciplinario, que había efectores de salud, sociólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, etcétera. ¿Vos ves acá un puntal, digamos, como para recuperar presencia en territorio, para trabajar en prevención, con este tipo de mensajes? ¿Vos decís referido al informe del Ministerio de Salud, del Secretario de Salud? No, me refiero a las decisiones, de las primeras decisiones que tomó Cambiemos, de mantener ese trabajo territorial que se había hecho desde el Estado del Ministerio de Salud. No, creo que Cambiemos implosionó todo lo que podía tener una perspectiva para mejorar la situación, o para abordar la situación seriamente. Creo que hay... También creo que hay que ser serios y claros en que no es una situación de ahora, ¿no? Lo que sucedió es que ahora se agravó a niveles, tremendos, ¿no? De un impacto social muy fuerte. ¿No se trabajaba bien tampoco? ¿No se trabajaba bien en el gobierno anterior este tema? No, para nosotros no se trabajó bien. No, la verdad es que, hubo algunas medidas, pero fueron parciales, y este es un tema que se viene detectando y se viene debatiendo desde hace muchos años. Es un problema estructural, ¿no? Silvia, es un problema estructural, como se dice, perdón que te interrumpa porque ya estamos sobre las noticias, pero lo que te quería preguntar es cuántos años de políticas públicas, incluso si fueran adecuadas, nos llevaría a modificar esta situación. Ya, yo creo, como decía antes, que si se desarrollan políticas públicas, se puede ir revirtiendo rápidamente algunos de estos indicadores. Hay algunas provincias que en algún momento, lo que pasa es que son decisiones que han sido espasmódicas. Claro. O sea, no fue una política de mediano plazo. Y cuando hay alguna política se mejoran, una política específica para este tema, se van mejorando los indicadores. Después hay una cuestión estructural, que es la producción de alimentos. Creo que, por ejemplo, con el anuncio de Argentina contra el hambre que hizo Alberto esta semana, creo que, nosotros ahí tenemos una observación respecto de poner en primer lugar a Syngenta en esta política pública, ¿no? Plantear el rol de la COPAL, que son de alguna manera cómplices, ¿no? De que hay una parte de la población que no se alimenta como debe. Luego, en la convocatoria
a los distintos sectores, más allá de su color político, hacer propuestas. Creemos que es válida y creemos que es necesaria, ¿no? Pero bueno, hay que tomar algunos elementos de las experiencias de las que se viene, como para que realmente, seriamente, trabajemos en forma estructural qué es lo que consumimos como alimentos, porque si no es un eslogan de campaña plantear que somos productores de alimentos y entonces si solo abordamos un aspecto de esto lo vamos a revertir. Y creo que por un lado el rol de las organizaciones, el rol de quienes tienen la cotidianeidad de ese trabajo territorial y de contacto, por un lado. Y luego una discusión muy fuerte con la industria alimenticia, de cómo se venden y qué tipo de alimentos se venden como saludables. Bueno, creo que son dos aspectos importantes y creo que se puede revertir. No es una cuestión de que uno diga, bueno, van a pasar muchos años. El tema es que hay que tomar una decisión de fondo respecto de esto, y que creo que a veces es lo que le cuesta más, ¿no?, a los dirigentes políticos. Seguro. Muchísimas gracias, Silvia, ha sido muy clara. Muchas gracias a ustedes. Ahí la escuchabas a Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie. Perdón por la demora en el noticiero, pero bueno, primero saber que es un problema estructural, no viene de los últimos años. Los últimos años lo que ocurrió es que todo se empeoró, pero la discusión es con la industria alimenticia y con la maquinaria publicitaria. ¿Qué consumimos? ¿Qué es verdaderamente alimento y nutriente? Reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina.